Buenos días a todos, mi nombre es Jacqueline Burgos, soy ingeniero químico y seré la docente encargada para dar las clases 3 y 4. Entonces, dándole continuidad a los temas de nuestra asignatura, esta videoconferencia será sobre la historia e introducción a la tabla periódica. Los objetivos para esta clase son que ustedes, como estudiantes de la materia Química General, en la Facultad de Medicina puedan conocer los números cuánticos, lo que implica conocer su notación, sus valores, sus usos y el principio de exclusión de Pauli. El segundo objetivo es aprender a escribir las configuraciones electrónicas en su forma completa y en su forma abreviada, lo que necesita de conocer el principio de Aufbau, la regla de Hund y el concepto de capa de valencia. Recordarán ustedes que en sus clases de física de bachillerato se les enseñaba que para el caso de objetos macroscópicos como una pelota de goma, un carro e incluso una persona, nosotros podemos conocer con gran precisión su estado en cualquier instante dado. Es decir, podemos saber con facilidad su posición y su velocidad. Sin embargo, cuando estamos hablando de partículas subatómicas, como es el caso del electrón, saber estas dos magnitudes es mucho más complejo. Por lo que después de muchos estudios, el físico alemán Werner Heisenberg demostró que no era posible conocer tales valores con absoluta exactitud, que no se podía, y postuló el principio de incertidumbre de Heisenberg o de indeterminación, en el cual sostiene que si se pudiera conocer o determinar con exactitud el valor de la posición del electrón, aumentaría la indeterminación en el conocimiento del movimiento lineal y por lo tanto la velocidad. Y que eso sucede en viceversa, es decir, si se conoce con más exactitud el valor del momento lineal, no se podría conocer con igual exactitud la posición. Entonces, podríamos anticipar que es imposible determinar con precisión dónde se ubica un electrón en un momento específico. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos saber la región en la que es posible encontrar a este electrón. En las clases pasadas vimos los modelos atómicos, que han existido desde que se intenta comprender al átomo y sus partes, y vimos cómo estos presentaban ciertas fallas a la hora de explicar la estructura electrónica del átomo, es decir, la cantidad de electrones, su distribución alrededor del núcleo y sus energías, porque recuerde que los electrones están en constante movimiento alrededor del núcleo y que por lo tanto deben tener energía para hacerlo. Pero ¿será esta energía igual o diferente? Bueno, a raíz de esas interrogantes, en el año de 1926, Erwin Schrödinger, un físico austriaco, desarrolló una ecuación matemática, que es esta de aquí, capaz de explicar el comportamiento de partículas subatómicas de una manera más precisa, basándose en el átomo de hidrógeno. Él utilizó la hipótesis dada por Louis de Broglie, en la que plantea que un electrón, al ser una partícula en movimiento, puede exhibir propiedades muy similares a las de las ondas. Nosotros no vamos a desarrollar esta ecuación porque el método de su resolución pertenece al campo de la física y de la físico-química y requiere de cálculos diferenciales, lo que ocuparía más tiempo de nuestra clase para abarcar esos detalles. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta de esta ecuación es que de su resolución, al resolverla, se encuentra
lo que son funciones de onda, a las cuales llamaremos orbital, y que de hecho además obtenemos tres parámetros diferentes a los que llamaremos números cuánticos. Ahora vamos a detenernos en lo que significa orbital. Un orbital es la representación de la región alrededor del núcleo con la probabilidad más alta de encontrar al electrón dentro de ella. Si observamos esta figura, este punto representa el núcleo del átomo y todo lo que está en verde representa la nube electrónica. Dentro de ella tenemos a simple vista dos regiones que se distinguen por la diferencia de color. Eso viene a representar en las zonas de color más intenso la probabilidad de encontrar a un electrón que es más alta, esta zona. Y a eso le llamaremos una región de alta densidad electrónica. La otra zona en donde el color es más suave, la probabilidad de encontrar al electrón es menor, y por eso a esa le llamaremos región de baja densidad electrónica. Hay que aclarar que dentro de estas regiones se tiene una gran variedad de orbitales. Otra característica importante es que dentro de cada orbital solo pueden coexistir dos electrones, pues por razones prácticas, para representar a un orbital, sin detenerse mucho en los detalles, nosotros vamos a utilizar este recuadro. Y dentro de él se van a colocar a los electrones a los cuales vamos a representar con medias flechas, una hacia arriba, que es esta, y la otra hacia abajo. Más adelante les explicaré el porqué de las direcciones de estas medias flechas. El último punto aquí expuesto es sobre los diferentes tipos de orbitales. Existen varios tipos de orbitales, pero nosotros solo vamos a estudiar estos cuatro, que son S, de sharp, nítido, P, de principal, D, de diffusion, difuso, y F, de fundamental, pues fundamental. Entonces, como ya habrán notado, estas letras, estas notaciones vienen de las iniciales de la palabra en inglés. Y dentro de estos cuatro que vamos a estudiar, nosotros les vamos a poner aún más énfasis a los primeros dos, que son el S y el P. Antes de conocer más a fondo los tipos de orbitales, es necesario estudiar los números cuánticos y cuál es el propósito que estos tienen. Bueno, ellos especifican los posibles estados de energía que pueden ocupar los electrones dentro de un átomo, y además identifican las funciones de onda que estos tienen. ¿Recuerdan que les mencioné que la ecuación de Schrödinger fue basada para el átomo de hidrógeno? Es decir, que para átomos con un solo protón y un solo electrón, esta ecuación funciona de maravilla. Pero para átomos de más de un electrón, es decir, átomos polielectrónicos, la ecuación no brinda mucha exactitud. Pero por suerte, los científicos, usando métodos de aproximación, lograron asumir que las diferencias en los resultados en realidad no son muy grandes, de manera que nosotros podemos seguir usando los resultados proporcionados por la ecuación para darnos una aproximación fiable del comportamiento de los electrones en los átomos más complejos, pues que el hidrógeno. Pero dejando la historia de lado, nosotros tenemos 4 números cuánticos, 3 de ellos proporcionados por la función de onda de Schrödinger, que son n, esa de aquí, n, el número cuántico principal, L, el número cuántico angular o de momento angular, ml, número cuántico magnético, y el cuarto número, el último, que es ms, número cuántico del spin del electrón, que es el parámetro independiente de la función de onda
y que describe el comportamiento de un determinado electrón. Ahora vamos a estudiar los números cuánticos de uno en uno, comenzando con el número cuántico principal, el cual se simboliza con la letra N. En la bibliografía que ustedes tendrán disponible, verán que para referirse a este número, unos libros le adjudican el nombre de capa electrónica y otros utilizan el nombre de nivel energético. Solo es para que tengan en cuenta de que se están refiriendo a lo mismo. Este número puede tener valores que sean enteros, positivos y distintos de cero, o sea como 1, 2, 3, 4, 5 y entre otros. Una de las características principales de este número es que define la energía de un orbital, energía y el tamaño de un orbital. Claro que hay que tener ciertos cuidados, porque por ejemplo, cuando estamos hablando del átomo de hidrógeno con un solo electrón y un solo protón, la energía del orbital solo depende del número cuántico principal n, pero cuando estamos hablando de átomos polielectrónicos, el nivel de energía del orbital depende tanto del número cuántico principal n y del número cuántico del momento angular L, el cual veremos más adelante. Pero en general se puede afirmar que la energía de un orbital aumenta conforme crece el número cuántico principal n, y esto es debido a la distancia existente entre los diferentes valores de n y el núcleo. Como les comentaba antes, el número cuántico principal n también define el tamaño de un orbital. Como puede verse representado en el esquema, conforme aumentamos el valor de n, es decir, pasamos de n1 a n2, el tamaño de los orbitales crece. Y no solo eso, también aumenta la cantidad de orbitales que es posible tener por cada nivel energético. Aquí tenemos la representación de un orbital, y aquí cuando pasamos a n igual 2 ya vemos que los orbitales son más grandes y hay más. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, eso es porque conforme los electrones se alejan del núcleo, las fuerzas de atracción que los protones pueden ejercer sobre un electrón disminuyen considerablemente, por lo que el electrón tiene una mayor energía y por tanto está unido con menor firmeza al núcleo, por lo que el espacio que el electrón tiene disponible al aumentar el número cuántico principal es mayor y puede existir una mayor cantidad de orbitales. También quiero que observen la distancia existente entre los niveles energéticos, es decir, estos que son los niveles inferiores tienen una gran distancia entre sí, pero si ustedes comparan este n igual 2 con este otro nivel energético de aquí, ven cómo la distancia se va reduciendo y entre n igual 3 y n igual 4 es aún más pequeña. Y esto es porque está representando que los niveles de energía, los cambios en la energía son mucho más reducidos. Es decir, que la energía que tiene el nivel 1 es mucho más pequeña que la que tiene el nivel 2, pero que ustedes comparan el nivel 3 y el nivel 4, la energía que estos dos tienen ya es un poco más similar. Ahora pasaremos al cálculo de la cantidad máxima de electrones por cada número cuántico principal. Para ello haremos uso de la siguiente ecuación. Esta. La que dice que el número máximo de electrones es 2 veces el número cuántico principal elevado al cuadrado. Entonces nosotros podemos observar algunos ejemplos en la siguiente tabla. Si nosotros agarramos n, esta n, igual 1 y la ocupamos en la fórmula, tendríamos 2 veces n al cuadrado, ¿correcto? Y eso nos daría 2, que este número es la cantidad máxima de electrones que está ubicado aquí.
y así se realiza para todos los demás niveles energéticos. El electrón puede estar en cualquier número cuántico principal permitido, es decir que mientras tenga la energía exacta para estar en esa región, allí va a estar. Lo que quiero que entiendan de esto es que los electrones no están confinados a un orbital en específico o solo a un número cuántico principal. Ellos pueden movilizarse, pero para ello necesitan ganar o perder energía. Ahora quiero introducir dos conceptos nuevos, lo que es el estado basal o fundamental y los estados excitados de un átomo. El estado basal es cuando todos los electrones de un átomo están ocupando los niveles de menor energía posible, ya que esto le confiere al átomo una gran estabilidad. Mientras que el estado excitado es cuando un electrón absorbe energía y deja su estado original. Es decir, si tenemos al electrón en este estado de energía y absorbe energía, él puede pasar a otro nivel energético. Puede pasar acá. Pero este cambio en niveles le resta estabilidad al átomo, por lo que el electrón regresa al nivel de energía original emitiendo la energía que absorbió, y esa energía que emite corresponde a la diferencia entre estos dos niveles energéticos. Esta energía emitida lo hace en forma de fotón. Aquí tenemos un esquema en el que se puede observar mejor. Tenemos átomos de hidrógeno, justo aquí. Entonces, estos átomos de hidrógeno absorben la energía y cambian de nivel energético. Es decir, ahora tenemos un átomo que está en un estado excitado. Ahora, estos átomos que están en estado excitado comienzan a emitir la energía que absorbieron en forma de fotones, de tal manera que regresan al estado original, que era su estado basal o fundamental, que es este de aquí. Lo siguiente a estudiar es el número cuántico del momento angular, que se designa con la letra L, en minúscula y cursiva. En muchos libros también lo van a conocer como número cuántico angular, como subcapa electrónica o como subnivel energético. Este número tiene la función de definir la forma tridimensional de los orbitales. Los valores de L dependen del número cuántico principal n y puede tomar valores que van desde 0 hasta n-1. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, lo voy a escribir, n igual 1. ¿Cuántos valores de L podemos tener? Bueno, si nosotros usamos esta definición que acabamos de dar, tenemos desde 0, o sea que primero tenemos que poner el 0. Y luego, ¿hasta dónde podemos llegar? Bueno, podemos llegar hasta n-1. Entonces, si nosotros ponemos el valor de n, que es 1, y le restamos 1, nos da 0. O sea que el único valor de L que podemos tener para n igual 1 es 0. Ahora, para n igual 2, realizamos lo mismo. El valor de L va desde 0 hasta n-1. ¿Ok? Entonces ahora nuestra n es 2. 2 menos 1 nos da 1. O sea que el siguiente valor que podemos tener de L en n igual 2 es 1. Y así se realizan para todos estos demás números cuánticos principales. Para tener una mejor idea de los tipos de orbitales que estos números representan, lo que se ha hecho es ponerles una notación, una letra.
Entonces eso se puede observar en la siguiente tabla, que es esta. Estos son los números cuánticos del momento angular. Este es L igual 0. Si nosotros tenemos L igual 0, la notación que le corresponde es S. Si tenemos L igual 1, la notación que le corresponde es P. Si tenemos L igual 2, su notación es D. L igual 3, la notación es F. L igual 4, su notación es G. Bien, ¿se acuerdan que antes les estaba comentando acerca de los tipos de orbitales que habían? Bueno, y les decía que habían más de 4, pero que nosotros solo nos íbamos a ubicar en SPDF. Después de la letra F, las siguientes notaciones para los orbitales siguen el orden alfabético. O sea que va para L igual 4G, y si hubiera L igual 5, sería H. Y así sucesivamente. Ahora estudiaremos el número cuántico magnético, el cual se representa con las letras ML, como siempre minúsculas y cursivas. Este número describe la orientación del orbital en el espacio, es decir, en los ejes X, Y y Z. El valor de ML depende del valor que tenga el número cuántico del momento angular L, y va desde menos L, pasando por 0 hasta más L. O sea que puede ser un número entero, negativo o positivo. Ahora veamos cuáles son estos posibles valores de ML. Utilizaremos esta tabla. Bien, para L igual 0, los posibles valores de ML es 0, porque recuerden que el 0 no es un valor que tenga signo, no puede ser ni negativo ni positivo, por lo tanto los valores de menos L y de más L no entran en el caso de L igual 0. Ahora, para L igual 1, tenemos menos L, o sea, menos 1 pasando por 0, 0, y el valor de L positivo, 1. Para L igual 2 tendríamos menos L, que es menos 2, que le sigue a menos 2, menos 1, pasando por 0, siguiendo 1 hasta llegar al valor de más L, que es 2. Y así se hace para L igual 3 y los demás valores. Bien, pero ¿qué significan estos números? Estos números de aquí, estos valores para ML, además de que nos están dando la orientación del orbital, nos están diciendo cuántos orbitales tenemos por cada subnivel. Porque recuerdan que les dije que la L, que el número cuántico del momento angular, también se conoce como subnivel. Entonces, por cada número cuántico del momento angular L, nosotros tenemos una cierta cantidad de orbitales. En el caso de L igual 0 solo tenemos un posible orbital. En el caso de L igual 1 tenemos 3 direcciones para 3 diferentes orbitales. Y para L igual 2 tenemos 5 direcciones diferentes para 5 orbitales. Si nosotros queremos sacar el número máximo de orbitales que tenemos de una forma más rápida, nosotros tenemos que hacer el uso de esta ecuación, que dice que 2 veces el número cuántico del momento angular más 1 nos va a dar el número máximo de orbitales. Entonces podemos hacer un ejemplo sencillo en donde nosotros ponemos 2 por L igual 2, tomemos ese valor de L igual 2 más 1. Entonces, si hacemos las multiplicaciones y después la suma, tendríamos que tenemos 5 orbitales, justo lo que les decía que está aquí.
Ya hemos visto que podemos saber el nivel energético de un orbital, su forma tridimensional y su orientación en el espacio. Pero ¿cómo determinar cuáles orbitales ocupan los electrones? O dicho de otra forma, ¿de qué manera los electrones de un átomo polielectrónico ocupan los orbitales disponibles? La respuesta a estas preguntas fueron encontradas mediante un experimento, el cual consistía en generar un rayo de átomos gaseosos mediante el uso de un horno caliente, y hacer pasar este rayo a través de una pantalla colimadora, la que sirve para homogeneizar la trayectoria de los rayos generados, ya que estos salen pues en todas las direcciones y se necesita obtener un conjunto de rayos con las mismas propiedades. Luego estos rayos pasan por un campo magnético y al salir de allí se desvían de su trayectoria rectilínea y toman dos direcciones opuestas, que son las que son detectadas en esta pantalla. Bien, eso es debido a que los electrones dentro de los átomos giran sobre su propio eje, creando un campo magnético que les permite comportarse como pequeños imanes e interactuar con el campo magnético externo, que es lo que hace posible la desviación de su trayectoria. Bien, existen dos posibles giros de un electrón, uno en el sentido de las manecillas de reloj y el otro en el sentido contrario. Para tomar en cuenta el giro del electrón o spin dentro de la descripción de la estructura electrónica, se debe añadir un cuarto número cuántico conocido como número cuántico de spin del electrón, que está representado por las letras ms y que toma valores de -1/2 y de +1/2. Ahora vamos a estudiar el principio que sostiene la existencia del cuarto número cuántico de spin del electrón, descubierto por el físico austriaco Wolfgang Pauli, y con él se logra regir la distribución de electrones en átomos polielectrónicos. Este se conoce como el principio de exclusión de Pauli, el cual establece que dos electrones de un átomo no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos NL, ML y MS, que están aquí, acá. Se sabe que para un orbital dado, los valores de N, de L y ML son fijos. Por tanto, si nosotros queremos colocar más de un electrón en un orbital, tenemos que satisfacer este principio, y la única manera de hacerlo es asignar diferentes valores de ms a los electrones. Y como solo hay dos valores para este número cuántico, concluimos que un orbital puede tener un máximo de 2 electrones y que estos deben tener espines opuestos. Bien, ¿a qué hago referencia cuando digo que los valores de N, L y ML están fijos? Por ejemplo, si nosotros tomamos el valor de N igual 1, ¿cuántos valores de L podemos tener? Solo podemos tener uno, el cual es 0, que representa la notación S. ¿Cuántos valores de ML podemos tener? Solo podemos tener 1. ML igual 0. ¿Por qué? Porque estos dependen de la función de onda. En cambio, el valor de ms no depende de la función de onda y, como mencionaba, puede tomar valores de -1/2 y de +1/2. ¿Se recuerdan que con anterioridad les dije que para representar a los electrones dentro de un orbital se colocaban medias flechas que iban hacia arriba y otras que iban hacia abajo? Pues bueno, estas flechas de aquí vienen a representar los giros del electrón,
la media flecha hacia arriba representa el electrón que gira con un valor de ms más un medio, y la siguiente flecha, la siguiente media flecha que va dirigida hacia abajo, es la que gira con el valor de ms de menos un medio. Una de las preguntas importantes que surge cuando se estudian las propiedades de los orbitales atómicos es ¿qué forma tienen los orbitales? En sentido estricto, un orbital carece de forma definida, porque la función de onda que lo distingue son soluciones matemáticas que no tienen un significado físico por sí mismas. Pero aún así, nosotros le damos una forma. ¿Y de qué nos sirve darle una forma si en realidad no la tiene? Bueno, eso es porque nos conviene imaginar a los orbitales con una forma específica, para comprender cómo se distribuye la densidad electrónica alrededor del núcleo. Y también es muy importante, sobre todo cuando se estudian los enlaces químicos que forman los átomos, lo cual es tema para futuras clases. Entonces nosotros comenzaremos explicando el orbital S. Todos los orbitales S se caracterizan por ser simétricamente esféricos y centrados en el núcleo, pero como pueden observar varían de tamaño conforme aumenta el número cuántico principal. Este orbital S en el número cuántico principal 1 es más pequeño que el orbital S en el número cuántico principal 2, y este a su vez más pequeño que el orbital S del número cuántico principal 3. Ya que estos orbitales son esféricos, la probabilidad de encontrar un electrón S depende solo de la distancia al núcleo y no de la dirección, y esto es porque ustedes pueden encontrar un electrón hacia esa dirección, hacia esta dirección, hacia cualquier dirección a la que ustedes se quieran dirigir. Los orbitales S son los de menor energía y existe uno por cada nivel energético. Aunque la probabilidad de encontrar al electrón disminuye a distancias mayores, es decir, hay más probabilidad de encontrar a un electrón aquí cerca del núcleo que en orbitales S superiores, en donde el electrón va a estar mucho más lejos por la distancia. Pero a pesar de que es más difícil encontrar a un electrón a distancias mayores del núcleo, la probabilidad de encontrarlo jamás es cero. Y esto es porque tienen bordes imprecisos, o sea que no son exactamente de un tamaño definido. Por ello, los científicos definen a este orbital como una esfera que contiene el 90% de la probabilidad de encontrar a un electrón. O sea que hay una alta probabilidad de que el electrón pase un 90% de su tiempo dentro de esta superficie y que el otro 10% restante lo pase afuera de la misma. Quiero que analicemos estas figuras de contorno. Como se puede observar, en esencia los orbitales S se comportan como si fuera una esfera dentro de la otra. Pueden ver cómo este orbital 1S está dentro de este orbital 2S. Pero además de ello tiene superficies esféricas en donde la probabilidad de encontrar un electrón es cero, y a esa superficie se le llama nodo, que es las de acá. También en esta otra figura, en donde tenemos dos nodos. Bien, entonces, si ustedes observan, el orbital 2S, va desde el centro hasta el final del contorno de la esfera azul. Eso significa que el orbital 1S, que está dentro del orbital 2S, tiene la probabilidad de tener a su electrón aquí dentro de esta superficie. En cambio, el orbital 2S tiene dos probabilidades.
puede tenerla aquí y también puede tener el electrón en esta superficie de acá. Y es por eso que se dice que el orbital 2s tiene dos regiones de alta probabilidad electrónica separada por un nodo, que es lo que le comentaba, una superficie en donde la probabilidad de encontrar al electrón es 0. Si nos pasamos al orbital 3s, vamos a observar que este, a diferencia del 2s, tiene dos nodos y tiene tres regiones de alta probabilidad electrónica, que son estos de aquí. Y esto se da ya que la cantidad de nodos incrementa conforme crece el número cuántico principal. Lo siguiente a estudiar son los orbitales p. Estos se caracterizan por tener dos lóbulos, que están separados por un plano nodal que corta a través del núcleo. Es decir, que la probabilidad de encontrar un electrón p cerca del núcleo es igual a 0. Comienzan desde el segundo nivel energético, es decir, n igual 2. Deben tener en claro que no existen orbitales p para el número cuántico principal 1. Ahí, en ese número cuántico principal, solo hay un único orbital s. Existen tres tipos de orbitales p que están orientados a lo largo de los tres ejes coordenados. Hay px, py y pz. Estos tres orbitales tienen el mismo tamaño, la misma forma y energía, solo difieren en su orientación. Y como sucede con los orbitales s, el tamaño de los orbitales p aumenta al crecer el número cuántico principal n. Recuerde que no estamos diciendo cómo se mueve el electrón dentro de un orbital, sino que estamos representando la distribución promedio de la densidad electrónica en un orbital p. Lo siguiente a estudiar son los orbitales d. Estos comienzan desde el número cuántico principal n igual 3 y existen 5 orbitales. Como pueden observar, tienen diferentes formas y orientaciones en el espacio, sobre todo si ustedes observan estos 4 que tienen sí orientaciones diferentes en el espacio pero similar forma, y este que tiene orientación y forma diferente, pero a pesar de ser diferentes tienen la misma energía cada uno de ellos. Lo curioso de estos orbitales es que son característicos por tener dos planos nodales. El último de los orbitales a estudiar son los orbitales f, que comienzan desde el número cuántico principal n igual 4. Bien, de estos orbitales no vamos a detallar mucho. Tienen que tener en consideración que todos estos orbitales f, que son 7, comparten la misma energía, es decir, todos tienen igual energía. Pero a pesar de que nosotros no vamos a tratar tanto con lo que son los orbitales f y d, sí tienen que tener en cuenta la existencia de estos para considerar de la manera correcta la estructura electrónica de los átomos que se encuentran en la parte inferior de la tabla periódica, lo cual lo veremos más adelante. Pero va a haber muchos casos que conocer el número y la forma de estos orbitales nos va a ayudar a comprender la química a nivel molecular. Hay un detalle que quiero que tenga muy en cuenta, y es que los orbitales que tienen la misma energía se les conoce como degenerados. Y eso aplica tanto para los orbitales p, d y f, que les estaba comentando con anterioridad, que si a pesar tienen orientaciones diferentes y algunos incluso hasta formas distintas, comparten la misma energía. Entonces a estos se les considera como degenerados. Ahora que tenemos cierto conocimiento de las formas y los tamaños de los orbitales atómicos, podemos construir las configuraciones electrónicas, es decir, la manera en la que están distribuidos los electrones entre los distintos orbitales atómicos.
La distribución electrónica de un elemento se puede representar mediante dos formas. Está la representación escrita y el diagrama de orbital. La representación escrita lleva las siguientes partes. Primero, lleva el número cuántico principal n. Luego, lleva el número cuántico del momento angular L, que es el que da el tipo de orbital, que en este caso es S. Luego, como superíndice, lleva el número de electrones que hay en ese orbital de ese nivel. Ahora, cuando estamos hablando del diagrama de orbitales, este lleva otras partes. Por ejemplo, está el recuadro, que es el que representa al orbital, y dentro de él, como les comentaba antes, va una media flecha que lleva una cierta dirección y es la que representa al electrón. Esta dirección de la media flecha representa el número cuántico del spin del orbital y como es un único electrón siempre se representa con el valor de +1/2. En este caso es un único electrón porque estamos haciendo la configuración electrónica del átomo de hidrógeno. Con anterioridad les mencionaba que para el caso del hidrógeno todos los orbitales que están dentro del mismo número cuántico principal tienen la misma energía, ya que estos solo dependen del valor de n, lo que quiere decir que sin importar el tipo de orbital que éste tenga, siempre tendrán las mismas energías. Así que las energías de los orbitales en un átomo de hidrógeno aumentan de la forma que aquí está representada. Por ejemplo, el nivel menos energético y que se considera el estado fundamental para este átomo es el 1s. Luego le sigue el 2s que tiene igual energía al 2p y así sucesivamente con los demás niveles. Y aunque las formas de los orbitales para los átomos polielectrónicos son las mismas que para los átomos de hidrógeno, la presencia de más de un electrón modifica mucho las energías de los orbitales. Entonces, para los casos de estos átomos polielectrónicos, la energía de los orbitales depende tanto del número cuántico principal n como del número cuántico del momento angular L. Entonces nosotros podemos observar cómo la energía de los orbitales aumenta a medida que aumenta n, pero también lo hace al cambiar de tipo de orbital. Por ejemplo, si nosotros observamos, aquí tenemos este orbital 2s que tiene menor energía que el orbital 2p y este a su vez tiene menor energía que el orbital 3s. Ahora vamos a estudiar el principio de Aufbau. Aufbau es una palabra que proviene del alemán y significa principio de construcción. Con él determinamos el orden en que se deben llenar los orbitales para obtener los átomos más estables. Este principio hace uso de 3 reglas que son las que voy a decir a continuación. La primera es que los orbitales de menor energía son los que se llenan primero, antes de los de mayor energía. Es decir, que si nosotros tuviéramos 4 electrones, primero vamos a llenar el orbital 1s, este. Luego llenaríamos el orbital 2s, este de acá. No se pueden ocupar niveles energéticos superiores sin llenar primero los de menor energía. La siguiente regla es que un orbital debe cumplir con el principio de exclusión de Pauli, que dice que solo puede tener 2 electrones y que estos tienen que tener espinas opuestos, ya que recuerden que en un átomo no pueden haber 2 electrones
con los mismos números cuánticos, y es eso lo que se tiene representado aquí, dos electrones con espines opuestos para poder ocupar un mismo orbital. Y la regla número 3 dice que los orbitales que tengan la misma energía se deben llenar según la regla de Hund. La regla de Hund dice que si se hallan disponibles dos o más orbitales con la misma energía, un electrón se colocará en cada uno de estos, de tal manera que queden medio llenos. Los electrones en los orbitales medio llenos tienen el mismo valor de su número cuántico de spin. La regla de Hund surge del hecho de que los electrones se repelen unos a otros porque tienen la misma carga negativa, por lo que permanecerán tan alejados como les sea posible. Es decir, que el átomo será más estable si tiene electrones en orbitales diferentes, ya que está en regiones espaciales diferentes, porque recuérdense que tienen diferente orientación. En cambio, si estuvieran en la misma región ocupando el mismo lugar, necesitarían más energía y tendrían que tener espines opuestos. Este diagrama de aquí muestra el orden en que se tienen que llenar los orbitales. Entonces, lo que se tiene que hacer es seguir las flechas que aquí están dibujadas, están expuestas, y el primer orbital que se llena es el 1s. Después sigue el 2s, después el 2p y luego el 3s. Y así sucesivamente con todos los demás. Lo que se tiene que hacer con este diagrama es seguir las líneas. Bien, continuando con el ejemplo anterior, nos habíamos quedado en que nosotros teníamos 4 electrones y los habíamos ubicado en los menores niveles de energía usando el principio de exclusión de Pauli. Bueno, ahora imaginemos que tenemos 3 electrones más. Con esos 3 electrones más, y siguiendo el orden energético, los siguientes orbitales a ocupar son los 2p. Entonces aquí es donde entra la regla de Hund, porque estos orbitales de aquí, estos 3 tienen la misma energía. Entonces, según la regla de Hund, dice que tenemos que poner un electrón en cada uno de estos orbitales. Aquí estaría el primero, el segundo y el tercero. Entonces, estos 3 que acabamos de agregar van a tener el mismo número cuántico del spin, que va a ser más un medio. Y el resultado sería que al final tendríamos 3 orbitales medio llenos. Pero si nosotros agregásemos más electrones, imaginemos que tenemos un electrón más. ¿Cómo lo ubicaríamos? Lo ubicaríamos en el primer orbital p con el spin opuesto y dejaríamos los otros 2 medios llenos. Si tuviéramos otro electrón más que agregar, lo llenaríamos en el segundo orbital también con el spin opuesto y quedaríamos con solo uno medio lleno y 2 llenos. Estos orbitales que están completos, que tienen 2 electrones, se consideran que están apareados porque tienen 2 electrones con espines opuestos. En cambio, este que está medio lleno está desapareado o no apareado. Bien, y así como llenamos estos orbitales p, así se deben llenar los orbitales d y los orbitales f, porque recuerden que ellos también tienen la misma energía entre sí. Los orbitales d, todos los d tienen la misma energía, y los orbitales f, todos los f tienen su misma energía. Bien, ahora vamos a realizar un ejercicio en donde vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta la fecha. Bien, el ejercicio dice: escriba la configuración del elemento neón Z igual 10. Ustedes se acordarán que la simbología de Z, el símbolo Z, representa el número atómico y que como tal está diciendo la cantidad de protones que tiene el elemento.
Entonces, para desarrollar este ejercicio, nosotros lo primero que vamos a hacer es buscar el símbolo químico del elemento problema, el cual se puede encontrar en cualquier tabla periódica. Entonces, ahí nos dice que el símbolo químico es Ne. El segundo paso es utilizar el diagrama de cómo se van a llenar los orbitales para ubicar correctamente a los electrones. Entonces, como les estaba diciendo que Z corresponde al número de protones de un elemento y que un átomo para ser eléctricamente neutro tiene que tener igual cargas positivas que negativas, significa que el elemento neón tiene 10 electrones, que es lo que tengo escrito aquí. Entonces, recordarles que este diagrama se utiliza siguiendo las flechas. Entonces, nosotros como tenemos 10 electrones, vamos a comenzar a llenar lo que es el orbital 1s, luego el 2s, hasta completar 10 electrones. Bien, entonces vamos a comenzar a llenar los orbitales. Los primeros que se llenan son el 1s, como les comentaba antes, y el 2s. Entonces, aquí pueden observar cómo tengo estas medias flechas con espines opuestos porque están siguiendo el principio de exclusión de Pauli, el cual dice de que ningún electrón puede tener los 4 números cuánticos iguales, que tienen que variar en 1. Bien, al llenar los orbitales 1s y 2s, tenemos un total de 4 electrones. Pero nuestro elemento problema tiene 10 electrones. Entonces nosotros necesitamos ocupar el siguiente orbital, que es el 2p. Bien, estos orbitales 2p tienen la misma energía entre sí, por lo que es aquí en donde entra la regla de Hahn. Lo primero que se hace es poner un electrón en cada uno de estos orbitales. Estos tienen que estar con el mismo número cuántico de spin, la misma dirección, porque esto les da más estabilidad. Bien, luego, como todavía nos hacen falta para tener 10, agregamos los restantes con el spin opuesto, que es lo que tengo representado aquí. Aquí están los otros 3 electrones faltantes que se agregan en cada uno de estos orbitales. Y es así como completamos un diagrama, una representación de la configuración electrónica con orbitales. Bien, este diagrama de orbitales es lo que obtuvimos como resultado de nuestro desarrollo de las diapositivas pasadas. Pero ahora nosotros vamos a hacer la configuración electrónica escrita. Entonces, para hacer eso, primero se coloca el número cuántico principal n. Bien, luego se pone el número cuántico del momento angular, que viene a ser estas notaciones, y como superíndice se coloca la cantidad de electrones que hay en cada uno de estos orbitales. Bien, entonces, déjenme borrar eso. Comenzaríamos con el primero, que dice que es 1s. El número cuántico principal, 1. S, que es la notación del orbital, y 2 electrones, que es lo que tenemos en ese orbital. El siguiente nivel es 2, S, 2. Y el último, que es el 2p, cada uno de estos orbitales es
una orientación PX, PY y PZ. Pero nosotros cuando vamos a hacer la configuración electrónica escrita, solo ponemos todo como un conglomerado, solo se escribe P y se coloca la sumatoria de todos los electrones, que en este caso son 6. Y eso es lo que está representado aquí. Luego de haber encontrado la configuración electrónica, vamos a indicar la combinación posible de números cuánticos para el orbital 2s, utilizando pues el mismo ejercicio anterior. Lo primero que se hace para desarrollar este tipo de ejercicios es identificar los datos que el ejercicio nos proporciona. Por ejemplo, el ejercicio nos dice que tenemos que poner las combinaciones posibles para un orbital 2s. Entonces nosotros ya sabemos que este 2 se refiere al número cuántico principal n y que esta s es la notación del subnivel y que el subnivel viene a ser el número cuántico del momento angular L. Bien, luego ocupando los posibles valores de L, que ya sabemos que puede ocupar desde 0 hasta n-1, llegamos a la respuesta de que para la notación S, L tiene que tener el número 0, el valor de 0. Luego, como tercer punto, vamos a encontrar el número cuántico magnético representado por ml. Bien, recordar que ml puede tomar valores de menos L pasando por 0 hasta más L. Entonces, en este caso en donde L es 0, ml es 0 también. Bien, el cuarto paso es encontrar el número cuántico de spin del electrón, que es ms. Como en el orbital 2s tenemos dos electrones, entonces vamos a ocupar los dos valores, menos un medio y más un medio. Luego, como quinto paso, está formar todas las posibles combinaciones. Para eso se tiene que seguir este orden. Se debe usar paréntesis. Y dentro de ellos vamos a colocar n, que es el número cuántico principal, luego le sigue coma, L, coma, ml, coma, ms y con eso cerramos paréntesis. Aquí tengo las posibles combinaciones para nuestro elemento problema, orbital problema. Tendríamos 2, que es el número cuántico principal, 0, que es el valor del número cuántico del momento angular para la notación S. De nuevo ponemos 0, que es el valor que determinamos para ml. Y después tenemos el valor del número cuántico de spin del electrón, que para este caso es menos un medio. Y para la otra posible combinación es de más un medio. Vamos a realizar un segundo ejercicio en donde se va a escribir la configuración del azufre, que tiene una cantidad de protones igual a 16. Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es buscar el símbolo del elemento, que en el caso del azufre es S. Luego, como segundo punto, vamos a hacer uso del principio de Aufbau y vamos a comenzar a llenar los orbitales desde los niveles de menor energía. Entonces, como tenemos 16 protones, tenemos que tener 16 electrones para que nuestro átomo de azufre sea eléctricamente neutro. Los primeros orbitales a llenar es el 1s, los segundos que le siguen en nivel de energía son los 2s, y aquí estamos poniendo a los electrones con espines opuestos porque tenemos que seguir el principio de exclusión de Pauli. Luego, cuando tenemos orbitales que tengan la misma energía, vamos a seguir la regla de Hahn.
Entonces en ellos primero vamos a colocar un electrón, perdón, ese color casi no se ve, un electrón en cada uno de los orbitales. Luego vamos a completar esos orbitales si es que tenemos todavía electrones con que llenar. Y los vamos a poner con su spin opuesto. Luego vamos a continuar llenando en el siguiente nivel energético, que es el 3s. Bien. Y luego seguimos con el siguiente nivel energético, que es el 3p. Ponemos un electrón en cada uno de los orbitales. Y como solo nos resta uno para completar los 16 electrones, ese lo colocamos con el spin opuesto en este primer orbital. Entonces nos quedaría solo un orbital lleno, solo este orbital lleno del 3p, y los otros dos quedarían semillenos. Bien, este es el resultado de lo que obtuvimos con nuestro desarrollo anterior, este diagrama de orbital. Y ahora vamos a hacer la configuración electrónica escrita. Bien, entonces primero vamos a representar este orbital de aquí, que va a ser 1s2. 1 porque es el número cuántico principal, S que es la notación del orbital, y 2 que es el superíndice que viene a representar la cantidad de electrones. Luego sería 2s, 2 también. Después está 2p6, porque los orbitales p en conglomerado, en conjunto, pueden tener 6 electrones. Ahora, por separado son 2 electrones cada uno. Después continuaríamos con 3s2 para finalizar con estos los de aquí, que son los 3p4, porque solo se tienen 4 electrones en estos orbitales, solo 4. Ahora vamos a aprender cómo hacer la configuración electrónica abreviada. Y para eso vamos a utilizar los dos resultados de nuestros ejercicios anteriores. Aquí tenemos la configuración electrónica del neón. 1s2, 2s2, 2p6. Luego tenemos la configuración del azufre, que es la última que acabamos de encontrar. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Bien, entonces yo quiero que ustedes comparen estas dos configuraciones electrónicas y que noten que esta parte de aquí la tienen en común. Entonces, la configuración abreviada viene a que nosotros podamos reducir la cantidad de números que escribamos. Hay configuraciones electrónicas de elementos que son aún más grandes, y estar escribiendo la configuración electrónica completa pues se haría muy extenso, y para ahorrarnos tiempo y esfuerzo se ha creado la configuración electrónica abreviada. Entonces esta parte que tienen en común la vamos a sustituir por el elemento neón, que es de hecho un gas noble. Esto lo vamos a ver más adelante cuando estemos estudiando la tabla periódica ya un poco más a profundidad. Para poner la configuración electrónica abreviada, si nosotros queremos pues sustituir la cantidad de números por el símbolo de un elemento, este siempre tiene que ser un gas noble. En este caso vamos a quedarnos con el uso del neón. Luego, esto que está aquí es esto que nos resta de la configuración electrónica del azufre. Estos electrones que se encuentran
en el último nivel energético pues del azufre, porque solo tiene 16 electrones, van a representar lo que se llama capa de valencia, que es la última capa de un átomo que no está completa. Entonces, si nosotros nos fijamos, las capas de la configuración electrónica del neón están completas. El primer nivel está completo, solo puede tener 2 electrones y los tiene. El segundo nivel puede tener 8 electrones y está completo, los tiene. Entonces, es por eso que nosotros podemos sustituir esta parte de aquí con el nombre de este elemento, el símbolo del elemento, y poner la última capa, que es la que no está completa, al final. Bien, ahora tenemos que tener algunos conceptos claros. El primero es capa de valencia. La capa de valencia es el número cuántico principal más externo. En el caso del azufre, ese corresponde al valor de 3, que es el que se tiene aquí. Bien, y que de hecho, si nosotros observamos esta figura, eso corresponde a todos estos electrones que estoy encerrando en morado. Esa sería nuestra capa de valencia. Bien, ahora están los electrones de valencia, que son los electrones que se encuentran en la capa de valencia. En este caso son los que están en el S, en el 3S, estos dos, y en el 3P. 4. Entonces en total nos dan 6 electrones de valencia, que de hecho son muy importantes porque son los que participan en las reacciones cuando van a formar otro tipo de compuestos, cuando van a formar enlaces químicos. Entonces es importante que los tengan en cuenta. Y después están los electrones internos, que son estos. Electrones del kernel o internos. Son los que están aquí representados por el símbolo del elemento neón, y que son todos estos que están aquí adentro. Todos estos. Estos electrones generalmente no participan en las reacciones porque es más difícil, energéticamente hablando, que ellos pues formen parte de un enlace químico. El último tema a estudiar son las propiedades magnéticas de los átomos, y se tienen 3 conceptos que son los que se van a estudiar: diamagnético, paramagnético y ferromagnético. Las propiedades magnéticas de un elemento son proporcionadas por la configuración electrónica que ese elemento tenga. Ya les había mencionado que los electrones giran sobre su propio eje, dando un campo magnético, y comportándose ellos mismos como pequeños imanes. Bueno, si el átomo tiene electrones desapareados, al aplicarle un campo magnético externo son atraídos hacia este. Por ejemplo, aquí está el litio. Si ustedes aplican un campo magnético sobre este elemento va a ser atraído por ese campo magnético. A este comportamiento se le denomina paramagnetismo, y es lo que ustedes pueden ver representado aquí. Todos estos representan una dirección en la que se está moviendo de acuerdo al spin del electrón. Si ustedes le aplican a este, que viene a representar una sustancia con electrones desapareados, un campo magnético, entonces todos esos espines se van a ordenar, se van a alinear, y eso va a generar esa atracción a ese campo magnético. Solo que en este caso que estamos hablando del paramagnético, esta atracción que presentan, este magnetismo, no es permanente. Al quitar el campo magnético, este vuelve a su estado normal.
En cambio, si los átomos tienen electrones apareados, entonces cuando ustedes apliquen ese campo magnético no se va a sentir atraído a él, porque los momentos magnéticos de los electrones se van a cancelar mutuamente. Y eso lo pueden observar en esta configuración electrónica del berilio, en donde se ve que en su capa externa tiene electrones apareados. Por lo tanto, elementos como este van a ser repelidos por el campo magnético. Y por último se va a hablar del ferromagnetismo. Esta característica también necesita, más que característica, propiedad. Esta propiedad necesita también de tener electrones no apareados. La diferencia es que ellos están alineados con sus vecinos incluso si no están en presencia de un campo magnético, que es lo que se viene a representar en esta figura de aquí. Se puede ver cómo ellos crean pequeños dominios en donde cada uno está agrupado hacia una dirección sin necesidad de un campo magnético. Entonces, cuando ustedes le ponen un campo magnético a un elemento como este, todos los dominios se alinean, entonces comienzan a generar estas propiedades magnéticas. Lo curioso de estos materiales es que incluso si ustedes quitan el campo magnético exterior que utilizaron para alinear los dominios, estos dominios pueden continuar estando alineados. Entonces, de esa manera es que logran hacer esta propiedad magnética permanente y hacer de esta sustancia un imán. Vamos a dar un pequeño resumen de lo que se ha dado en esta videoconferencia y vamos a comenzar con el principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual dice que uno no puede determinar la posición ni el momento de un electrón con exactitud y precisión. Luego nos vamos a pasar a lo que son los números cuánticos, que son 4. Les comentaba que 3 de ellos vienen dados por la función de onda de Schrödinger, que son n, el número cuántico principal, que determina el nivel energético de un orbital, que puede ser un entero positivo. Después está el número cuántico angular o de momento angular, L, que ese es el que determina la forma que va a tener el orbital. Les estaba diciendo que hay varios tipos de orbitales, el S, el P, el D y el F. Este valor de L, del número cuántico angular, puede tomar valores que vayan de 0 hasta n-1. Luego se tiene el número cuántico magnético, ML, que viene a representar la orientación de un orbital en el espacio, que también indica la cantidad de orbitales que se tiene por número cuántico principal. Depende mucho de los valores de L. ML va desde menos L, pasando por 0 hasta más L. Por último va el número cuántico del spin del electrón, MS. Ese es el número cuántico que es independiente de la función de onda y de que de hecho se justifica con el principio de exclusión de Pauling, que dice que solo pueden existir 2 electrones en un orbital y que estos tienen que tener espines opuestos, porque no es posible que más de un electrón tenga los 4 números cuánticos iguales. Entonces este número ms puede tomar valores de menos un medio y de más un medio. Luego tenemos lo que es la formación, la escritura de lo que son las posibles combinaciones, que es entre paréntesis poner a los 4 números cuánticos utilizando comas. Primero el número cuántico principal n, luego L, ML, que es el que está aquí, y MS. Luego se detalló sobre lo que son los tipos de orbitales. Se dio una explicación sobre los orbitales S y los orbitales P, y también se mencionó que estos son a los que les vamos a dar más importancia. Se habló que los orbitales S son simétricamente esféricos, centrados en el núcleo,
Se habló que los orbitales p son dos lóbulos que están alrededor del núcleo y que de hecho están separados por superficies nodales. Los orbitales S también tienen superficies nodales, lo que pasa es que aquí en los orbitales S son esféricas y en ambos casos, tanto en el S como el P, cada vez que aumenta el número cuántico principal n, los orbitales van creciendo de tamaño y también van aumentando el número de nodos que tengan los orbitales. También mencionaba que los orbitales S comienzan desde el número cuántico principal 1 y que en cambio los orbitales P comienzan desde el número cuántico principal 2, que en el caso de los orbitales S no solo tienen una orientación en el espacio, ya que es una esfera, y en cambio estos, los que son los orbitales P, sí tienen diferentes orientaciones, tienen PX, PY y PZ. Después les expliqué cómo es que se escribe la configuración electrónica, que lo primero que hay que tener en cuenta es el número cuántico principal n, que es el que se coloca aquí. Luego se pone el número cuántico del momento angular L, pero no en números, sino su notación, que es la letra, que puede ser S, P, D o F. Y luego como superíndice se pone la cantidad de electrones que hay en ese orbital. Luego se les mostró este diagrama en donde se les explica cómo se van a ir llenando los orbitales y que eso utiliza del principio de Aufbau, que primero se tienen que llenar los niveles energéticos que sean menores y después se llenan los niveles energéticos superiores, y que para utilizar este diagrama tienen obligatoriamente que seguir las flechas. Luego se explicó la regla de Hund, en donde se explica cómo se van a llenar los orbitales que tengan igual energía, como es el caso de este que hemos representado aquí, que es el 2p, que primero se llena los orbitales con un electrón cada uno y que esos tienen que tener el número cuántico del spin igual y que se representa con estas medias flechas viendo hacia arriba, es decir que los que van a poner de primero van a ser con spin de más un medio. Luego, si pueden llenar esos orbitales y todavía tienen electrones, entonces van a completar esos orbitales poniéndoles esos electrones con el spin opuesto. Luego se habló de lo que es la capa de valencia, que es el número cuántico principal más externo, que son los que están representados aquí, que fueron los que obtuvimos nosotros para el caso del azufre. Y se habló de los electrones de valencia, que son los electrones que están en el último número cuántico principal que tenga el elemento y que son los que participan en las reacciones químicas. Después se habló de los electrones internos o del kernel, que son los electrones que están más cerca del núcleo y que no forman parte de los enlaces químicos. Luego se tiene lo que es la configuración abreviada, que la configuración abreviada hace uso del símbolo de un gas noble para representar a estos electrones internos, y después se coloca lo que es la capa de valencia, que sería poner lo que resta para completar la configuración real del elemento que nosotros queremos representar. Aquí les dejo la bibliografía que sustenta esta clase y las que se recomienda leer para una mejor comprensión de los temas. Hasta aquí llega la clase número 3. Así que me despido deseándoles un excelente día.